días, queridos hermanos. Reciban todos un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección 13ª del segundo trimestre. Hemos llegado al final de las lecciones de este trimestre y no cabe ninguna duda que hemos sido grandemente bendecidos con todas estas lecciones. La lección de esta semana, su título es Un ministerio perpetuo. El pensamiento clave dice: la evangelización y la testificación son los medios por los cuales la semilla de mostaza llega a ser un árbol que llena toda la tierra. Veamos de qué se trata esta última lección de este trimestre y esperamos que con la bendición de Dios al estudiarla, nuestra fe sea como ese grano de mostaza. Veamos de qué se trata la lección de esta semana. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, los versos 18 y 19. La Biblia dice así: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El reino de los cielos es como un asunto que nació así chiquitito, como un grano de mostaza chiquitito. Pero una vez que nació el reino de los cielos, se hizo un árbol grande y frondoso, donde todas las aves pueden acercarse y dice, pueden anidar en sus ramas. En otras palabras, el reino de los cielos debe de ser esparcido y ampliarse para que todo aquel que crea en él pueda encontrar un nido, un refugio para su salvación. Veamos qué nos dice la lección de esta semana en la parte de la introducción. Dice que alguna vez tú has dicho, pensaste o imaginaste que ya la obra que tú has estado haciendo ya es suficiente, que a lo mejor deben de los jóvenes continuar con esa obra, o a lo mejor es tiempo que descanses de hacer esa obra, que otro venga para hacerla, o que a lo mejor sientes el llamado de Dios para hacer una obra similar en otro lugar o una obra diferente. En un sentido, estas afirmaciones son comprensibles. La gente se hace mayor, su salud le falta, sienten que están cansados y que tal vez no deben de continuar en ese ministerio. Pero hay una diferencia entre cambiar de énfasis del ministerio y dejar de ministrar. Mientras tengamos aliento, debemos de cumplir al menos un ministerio. Dicho de otra manera, hay lugar en la amplia viña para todo labrador. No importa su edad, no importa el ministerio que cumpla, hay lugar en la amplia viña. Porque este ministerio es un ministerio perpetuo. El evangelio eterno es un evangelio eterno, perpetuo. Esta semana nos concentraremos en la necesidad de mantenernos involucrados en los ministerios de testificación y de evangelización. No importa cuál sea nuestra función en la iglesia, siempre habrá oportunidades para ministrar. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con la evangelización y la testificación nunca termina. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día domingo es una invitación a continuar en la evangelización y la testificación, porque la testificación y la evangelización nunca terminan. La pregunta es, si ministrar es servir,
nosotros nos preguntamos cómo ser más efectivo en el servicio del ministerio. Cómo aprovechar más las oportunidades que se nos presentan para compartir el Evangelio. Las personas no tienen idea cuál es nuestra fe, qué es lo que nosotros creemos o por qué nos conducimos de esta o de otra manera. De hecho, nosotros nos preguntamos muchas veces cómo podemos ser mejores testigos en esta tierra mientras Dios nos da la oportunidad de compartir el Evangelio o poder testificar. Debemos hacer un énfasis bien claro. Y la lección del día domingo es una lección poderosa para entender cómo nosotros podemos hacer más efectivos en la evangelización y la testificación. Leo literalmente la lección del día domingo. Debemos enfatizarlo, la testificación y la evangelización deben de continuar mientras haya gente que necesite la salvación. Dios quiere salvar a tantos como sea posible. Los que han aceptado a Jesús como Salvador personal son llamados a trabajar en la obra de salvar almas. Pero volvemos a la misma pregunta. Si hemos sido llamados para la obra de salvar almas, ¿cómo podemos hacerlo? La lección del día domingo nos da la respuesta de una manera poderosa. La experiencia de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo allá en el pozo de Jacob. El Señor Jesús se acercó y le dijo a la mujer, mira qué interesante, recuerden, Jesucristo llega, se aproxima al pozo de Jacob y le dice a la mujer que es samaritana. Los samaritanos y los judíos no se trataban. Jesús iba vestido como judío. La samaritana era una samaritana y era mujer. Se le aproxima a Jesús y le dice, dame de beber. Y la mujer lo vuelve a ver y le dice, oye, ¿cómo tú, siendo judío, vienes a pedirme agua? Entonces Jesús le dice, mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Tú le pedirías. Entonces la mujer le dice, ¿cómo es eso? ¿Vas a ser tú mayor que nuestro señor Jacob, el que nos dio este pozo? Y le dijo Jesús, quien beba del agua que yo le daré, dentro de él va a haber un manantial que salte para vida eterna. Entonces dijo la mujer, wow, dame de esa agua para que yo no venga aquí otra vez a sacar más de esta agua. Y entonces le dijo el Señor, ok, ¿quieres que te diga la verdad? Ve y trae a tu marido. Tremenda pregunta, dice, mi marido. Yo no tengo marido. Y le dice el Señor Jesús, el que conoce todo, conoce hasta nuestros cabellos de la cabeza. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, es un marido prestado el que tienes tú ahora. El Señor Jesús, de una manera sabia, divina e inspiradora, dice en la lección de este día que captó su atención, llamó el interés de la mujer y de esta manera creó el deseo. No podemos ahí decir solo Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Debemos de crear el deseo en las personas, que conozcan que el don de Dios que Dios nos ha dado es algo especial. Somos hijos de Dios, somos hijos del gran Rey. Si supieran los de afuera cuán grandes bendiciones tenemos nosotros, los que hemos sido salvados, ellos desearían beber de esta agua de vida. Y entonces Jesús creó el deseo en la mujer y ahora le dice, ella, me parece que eres profeta. Y entonces ahí comienza la mujer, cuando es ella cautivada. Crear convicción viene de la palabra convictus, que significa quedar como prisionero. La mujer quedó convicta con la conversación con Jesús y empezó a pregonar, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Inmediatamente que esa mujer recibió el agua de vida, se convirtió en una misionera de evangelizar y testificar. Y desde ese entonces seguimos evangelizando y testificando. ¿Por qué? Porque la evangelización y la testificación nunca se van a acabar hasta que el último pecador conozca del Evangelio, y entonces vendrá el fin. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día lunes con relación a un ambiente de nutrición. Sigamos con la bendición de esta semana.
La lección del día lunes nos llama la atención a crear un ambiente de nutrición. Una parte vital de la evangelización ocurre en la iglesia cada semana. En otras palabras, cada semana ocurren eventos y programas que sirven para la fortificación de nuestra fe. Criar es hacer que un niño desde muy pequeño pueda crecer, crecer y crecer hasta que alcance una madurez y una edad adulta para que él mismo pueda sostenerse y valerse por sí mismo. Es importante criar, adiestrar y educar a los nuevos conversos que se acercan a nuestra iglesia. La nutrición y la incorporación de nuestra fe es importante para que las personas o los nuevos miembros se arraiguen en nuestra fe y queden permanentes, perseverando en la doctrina de Cristo. Hacemos bien en invitar a las personas a la iglesia, pero no siempre creamos un ambiente que les estimule a volver y a entrar en el compañerismo. Si hacemos o hemos de hacer discipulado, debemos prestar atención al establecimiento y la alimentación de cada cristiano. La pregunta es, ¿cómo confirmar a los nuevos creyentes? ¿Cómo hacer que aquellos que entran a nuestra fe o al círculo de nuestra iglesia se queden y se mantengan perseverando? Es más, ¿cómo ayudar a nutrir a los nuevos miembros? En este aspecto quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo recuerdo que cuando entré a la iglesia, por lo menos en la iglesia que yo nací, había un asunto que se le llamaba la clase laica. En la clase laica no era otra cosa más que una escuela bíblica, donde se presentaban las doctrinas cada semana. Había una doctrina nueva cada semana. Por ejemplo, se hablaba del tema de la Biblia, y se hablaba, era un anciano o un diácono que presentaba el tema, que dominaba el tema y daba una lección en esa clase. A esa clase yo asistí por un tiempo. Asistían los miembros regulares y algunas visitas que eran invitados a esa clase. Esa clase, llamada la clase laica, ayudó a mi fe a nutrirse y me ayudó a entender la importancia de estudiar la Biblia para poder nutrirme en la fe que gracias a Dios hoy tengo. De tal manera que esa clase laica fue la manera como yo me alimenté. ¿Y saben qué? Adopté esa clase laica, y después que vine a los Estados Unidos, en una de tantas iglesias que he estado, me puse a implementar lo que yo le llamaba en ese entonces la clase bíblica. En esa clase bíblica asistían los miembros de la iglesia, visitas y aún los líderes de la iglesia. Lo que hice fue un programa para que cada sábado, cada tarde, un líder de la iglesia, un anciano, un diácono y por qué no, también el pastor, diera una clase bíblica con cada una de nuestras doctrinas. De tal manera que necesita, y es importante e imperativo, el establecimiento de una base sólida para que los nuevos miembros, los nuevos conversos, se queden en nuestra fe. Necesitamos educarlos, criarlos, enseñarlos, hasta establecer bases firmes. Leo la escuela sabática, dice, es decir, un cristiano nuevo necesita ser criado, cuidado, adiestrado y educado en los caminos del Señor. La gente que se une a la iglesia necesita compañerismo espiritual. Todos estos relacionados a la doctrina son muy importantes, pero también el ambiente social que los invite a ser parte de esta causa, la causa por la cual usted y yo vivimos. De tal manera que en el antiguo se dieron todos estos eventos, la gente se unía a la iglesia y eran fortalecidos, cuidados. Y de esta manera los nuevos miembros eran confirmados literalmente. Toda la lección de este día nos dice cómo ellos dicen que estaban en luz, como Dios está en luz, como Jesús está en luz, y tenían comunión unos con los otros. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, alguien estaba siempre, permanentemente enseñando. Y el apóstol Pablo en un momento dice, os he enseñado que trabajando así deben de hacer, o sea, hacer la obra. ¿Y qué es más bienaventurado? ¿Qué cosa es? Dar que recibir. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué significa que es mejor dar que recibir? ¿Acaso no es mejor recibir que dar? Bueno, lo que aquí está diciendo la Biblia es algo bien interesante. Si usted lo busca o lo estudia teológicamente, se va a dar cuenta que lo que la Biblia está diciendo es,
Es mejor estar en la posición de aquel que tiene la capacidad de dar que de aquel que tiene la capacidad de recibir. Porque el que tiene la capacidad de dar está en mejor posición. Por eso es mejor, más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque el que recibe es porque está recibiendo de aquel que tiene más. Así que es importante tener este ambiente de nutrición. Es más importante dar que recibir, porque el que recibe necesita ser nutrido, necesita ser alimentado. Así es que alimentando a otros, ¿se acuerdan lo que leímos en las lecciones pasadas? Le dijo Jesús, dadle vosotros de comer. Jesús multiplicó los panes y los peces, agarró los canastos, se los dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así es que tenemos que tener un ambiente de nutrición donde los nuevos miembros encuentren un oasis espiritual. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con adiestrando a capacitadores. Continuemos con esta lección. Vivimos en un mundo donde la gente se muda mucho. En otras palabras, hay personas que producto del tipo de trabajo que tienen van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de estado a estado. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay personas que están trabajando tal vez en el estado de Texas, pero ese mismo trabajo muchas veces le exige a ir a trabajar a otro estado, por ejemplo, en Nueva York, o si no, en el estado de la Florida o en el estado de California. Y muchas personas se ven obligadas a emigrar de una ciudad a otra ciudad, de una iglesia a otra iglesia. Es muy importante que pudiéramos tener a esas personas con nosotros siempre, pero por el tipo de trabajo que ellos tienen, algunas veces se nos es imposible, sino difícil tenerlos con nosotros, aunque ellos puedan ser una bendición para nuestra iglesia. En este día, la lección nos llama a darnos cuenta de la importancia de capacitar a otros para que estos a su vez capaciten a otros y de esta manera la evangelización y la testificación sea de manera recurrente. En otras palabras, los grandes le enseñan a los pequeños les enseñan a sus hermanos y sus hermanos les enseñan a sus hermanitos. De tal manera que así el que enseña, enseña al otro y el que enseña al otro y vamos en una cadena enseñando los unos a los otros. Y como hablaba en la lección del día lunes, muchas veces es importante y necesario, es imperativo tener una clase bíblica en la iglesia. ¿Para qué? Para estar capacitando constantemente a los nuevos miembros de iglesia. ¿Y por qué no? A los viejos miembros de iglesia también. Ellos también necesitan refrescar los conocimientos de nuestras doctrinas bíblicas y también de todas las actividades que nosotros tenemos que realizar. Por eso existen los concilios bíblicos, por eso existen los congresos donde se capacitan los nuevos miembros y aún a los miembros a revisar qué es lo que están haciendo, cómo hacerlo mejor, para que de esta manera continuemos. Recuerde que la lección de esta semana se llama una lección, ¿para qué? Un ministerio perpetuo. Sigamos enseñando a las nuevas generaciones. Hay un refrán que los que hicieron la escuela sabática tomaron. Dijo, alguien ha dicho, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentará a él y a su familia mientras viva. Y esta misma persona dijo, tal vez el dicho debería modificarse para que diga, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y a pasar ese conocimiento y técnica y un nuevo número incontable de personas seguirá siendo alimentada. Esta es la diferencia entre adiestrar a alguien y adiestrarlo para ser adiestrador. ¿Cuál es tu experiencia en la iglesia? ¿Quién te enseñó a ti a dar estudios bíblicos? ¿Cómo tú aprendiste a dar estudios bíblicos? ¿Quién te enseñó? Es más, ¿cómo podrías tú hacer para adiestrar a otros a dar estudios bíblicos? Yo recuerdo cuando fui colportor, comencé a colportar con alguien que sabía colportar. Y después me quedé colportando yo, aprendí a colportar. Ahora, no fui un experto, obviamente que aprendí de mis errores, como la escuela sabática nos enseñó en días pasados. Pero la idea aquí es que Pablo le dice a Timoteo, en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, y lo voy a leer literalmente porque es muy importante. Tú pues, hijo mío, oiga, ¿cómo le llama Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, enséñales a ellos lo que tú has oído de mí, para que ellos enseñen a otros, y de esta manera el evangelio eterno, el evangelio de los ministerios de los que hemos estado hablando, sea un ministerio perpetuo, sea un ministerio permanente, recurrente, para que las nuevas generaciones sigan con el cometido de evangelizar y de testificar. De tal manera, como dice aquí, Pablo está diciendo a Timoteo que adiestre a otros para el liderazgo de la iglesia, porque finalmente la generación de líderes de más edad pasará. En otras palabras, hay hermanitos, y yo vi eso en mi iglesia allá en mi país, muy hermoso, como hombres adultos, guerreros en la fe, daban la clase bíblica o la clase laica de la que le hablé el día anterior, el día lunes. Te voy a desafiar a ti, si eres líder de iglesia, si eres miembro de iglesia, si eres maestro de escuela sabática, si eres anciano, pide en tu iglesia establecer la clase bíblica para enseñar a otros a enseñar. Y desde aquí, ruego a Dios que Dios te bendiga. ¿Para qué? Para que adiestrando enseñes a otros a capacitarse para ser capacitadores. Continuemos con la lección de esta semana, que es la del día miércoles, y el tema es recuperar ex miembros. Veamos qué nos sigue diciendo la lección de esta semana. He decidido hacer una pausa en esta lección de escuela sabática solamente para hacer una especie de introducción a lo que es la nueva lección de escuela sabática del tercer trimestre de este año. El título de esta lección es Primera y Segunda de Tesalonicenses. Tengo en mis manos la edición para alumnos o de adultos y esta que es la edición para maestros. ¿Por qué estudiar Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses? Esta carta dirigida a la iglesia de Tesalónica fue escrita por el apóstol Pablo allá por los años 50-51 después de Jesucristo. Fue dirigida a la iglesia que Pablo, Bernabé y Timoteo establecieron en esa iglesia o en esa ciudad que era como una ciudad puerto. Habían de todo tipo de personas en ese lugar, de todo tipo de orígenes, porque era una ciudad como cosmopolita, que era de diversas culturas. Pablo estaba feliz por la iglesia que estableció con Silas y con Timoteo en ese lugar. Pero resulta que después de un tiempo que Pablo tuvo que salir porque fueron expulsados de Tesalónica, después que la iglesia naciente surgió, se vio la necesidad, Timoteo, de hacerle saber a Pablo, que estaba creo en Berea, y le hizo saber que había necesidades en la iglesia. Entonces Pablo decidió escribir la carta de Primera de Tesalonicenses para aclararle algunos puntos acerca de la segunda venida de Jesús. Primera y Segunda de Tesalonicenses nos enseña cómo será la segunda venida de Jesús, qué es lo que pasará en la segunda venida de Jesús, cuáles serán los eventos que van a afectar este acontecimiento, cómo vendrá Jesucristo, cuándo vendrá Jesucristo. Esta lección va a responder todas y esas otras preguntas que seguramente usted tiene. Alguna gente se ha enfocado tanto en los acontecimientos, en los problemas, que habrá un hecatombe, que el sol, la luna, las estrellas, la tierra, todos esos acontecimientos. Mucha gente está afligida y preocupada por esas cosas. De estos temas va a estar hablando la lección de este trimestre. Pablo se dirigió a los nuevos conversos y el objetivo de la primera carta era aclarar algunos puntos relacionados a la segunda venida. Pero ¿saben qué? Después de haber escrito la primera carta, la gente de la iglesia allá en Tesalónica parece que tomaron algunos puntos que no entendían. ¿Qué pasará con los muertos cuando venga Cristo? ¿Qué pasará con los vivos? ¿Cómo será este acontecimiento? Entonces Pablo, para corregir algunos errores o algunos malos entendidos, se vio la necesidad de escribir la segunda carta de Tesalonicenses solo para aclarar y para hacer entender qué es lo que acontecería cuando Cristo venga. De tal manera que Pablo escribió la segunda carta a los tesalonicenses
para aclarar algunos malos entendidos. ¿Cómo será la tribulación de los últimos días? Pablo escribió la segunda carta de Tesalonicenses para aclarar todas estas cosas y todas estas dudas. Así que les invito, hermanos queridos, a que estudiemos primera y segunda de Tesalonicenses.